Buenas noches, bendecida comunidad. Somos la familia Balbuena Muñoz. Mi esposo, Luis Alberto Balbuena. quienes habla, Saranelli Muñoz, y tenemos una hija, Valentina. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes la Paracha Mishpatim. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo de poder compartir esta enseñanza. Señor, que sean tus palabras las que dan esta enseñanza, que sean tus palabras que dirijan esta enseñanza. Señor, damos gracias por este momento. Bendice a la comunidad, bendice a las familias que ven este video. Dejamos todos esta enseñanza en tus manos, Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar con la Paracha Mishpatim que nos corresponde en esta semana. La Paracha Mishpatim, que va desde Éxodo 21:1 al 24:18, de esta porción, 3 capítulos enteros del 21:1 al 23:32. Están dedicados a describir un conjunto de casos o situaciones en las que hay que aplicar ciertas leyes, cuyo objeto central es establecer orden y justicia en la sociedad judía. Esta paracha es número 18 de 54 porciones. Como ya dije, Éxodo 21:1 al 24:18. Nos habla de las leyes y los mandamientos de naturaleza civil y penal. Estas leyes detallan los deberes, las responsabilidades que los israelitas tenían como miembros de una comunidad. La mayoría de estas leyes giran en torno a un concepto comunitario. Incluye el robo, la propiedad, asesinatos y la responsabilidad social. También se describe la alianza entre Elohim y los israelitas en el monte de Sinaí. Esta paracha nos enseña la importancia de tener un sistema de leyes, de regulaciones justas e equitativas, así como la responsabilidad que cada uno tenemos en una comunidad y la relación que cada uno tenemos con Dios. Aquel que daña a su compañero, esto implica como un castigo. Esto quiere decir que vamos a mirar lo que se dice que va en forma directa, ojo por ojo, diente por diente, que es la responsabilidad hacia el otro. No quiere decir que el uno le saca el ojo al otro, sino que representa que esa persona por un daño requiere una compensación. También miramos en esta paracha cómo interpretamos estas leyes civiles a través del daño físico, material, animal o acciones que nosotros causamos. Nos habla también del robo, de las leyes de seducción y otras leyes. Pero al finalizar está el suceso importante, que es cuando Moshe permanece cara a cara con el Eterno 40 días, 40 noches, sin comer, sin dormir, recibiendo las enseñanzas de la Torá. Básicamente en esta paracha se describen leyes civiles que requieren en varias instancias recurrir a la tradición rabínica. Quien entendió esas leyes y las puso en práctica a fin de dar un cumplimiento efectivo de la Torá. Esta paracha Mishpatim ya nos introduce al mundo de la halajá. La halajá se refiere al cuerpo de leyes de la tradición judía, las cuales son inferidas o derivadas de la Torá o son una extensión o modificación de ellas. Como sabemos, la raíz de cada ley está en la Torá escrita.
y es necesario que ésta sea interpretada y puesta en práctica por los rabinos, de modo tal que la halajá es el puente que hace posible que las misbot o los mandamientos de la Torá lleguen a la realidad de la vida social del judío. La necesidad de la halajá y la importancia que tiene para regir la vida judía puede verse en un ejemplo muy básico. En todos los lugares de la Torá, en varios lugares de la Torá, se nos ordena guardar y observar el Shabbat. Dice Éxodo 28:8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Como podemos observar, en ninguna parte de la Torá especifica cuál es la manera de guardar y observar el Shabbat. Fueron las autoridades rabínicas que llenaron, digamos, ese vacío que había formulando normas o alajot correspondientes para que supiésemos qué cosas debíamos hacer para guardar y observar el Shabbat. Es decir, ellos legislaron acerca de lo que estaba permitido y de lo que estaba prohibido hacer en el Shabbat. Dicho esto, nos vamos a enfocar en algo que es la ley del talión en la parachá de Mishpatim. En la porción de Éxodo 21, 18 al 27, que legisla en cuanto a las acciones que se deben tomar cuando ocurren daños en la integridad física, su parte final termina diciendo, y pagarás ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Entonces nosotros diríamos, pero bueno, el Eterno, ¿por qué nos dice que al agresor debemos hacerle lo mismo mal que nos infringió, hacerle el mismo daño que nos ocasionó? Es como que está contraviniéndose, ¿sí? Lo que ocurre es que en las versiones de la Biblia, yo por ejemplo esta que les leí es una versión de la Biblia textual y tiene un grave problema de traducción y por eso parece comunicar las mismas ideas que tenía esa famosa ley del talión, que era infringir al agresor el mismo daño, el mismo mal que nos hizo. Realmente ese error de traducción, ¿sí? En el texto hebreo, una parte del texto hebreo dice, por ejemplo, ajin, tajat, ajin, que debe ser traducido literalmente como un ojo, tallat, un ojo. Es decir, está erróneamente traducido que sea la palabra porque tajat tiene en el significado hebreo una connotación espacial y se traduce como en lugar de, pero jamás es la palabra por. Por tanto, la traducción debió haber sido ojo por ojo, la traducción debió haber sido ojo en lugar de ojo, mano en lugar de mano, pie en lugar de pie, quemadura en lugar de quemadura, herida en lugar de herida, etc. Y este es, pues, este sí es realmente el justo sentido de la palabra tajá. Pues lo que requiere la Torá es una restitución del daño causado, como recientemente lo interpretó la sabiduría rabínica.
Por tanto, digamos que en la Torá no se está exigiendo que al ofensor o al agresor se le inflija una herida similar o que se le haga un daño similar al que ha causado. Lo que la Torá requiere o nos pide es que la persona herida sea indemnizada. Y en virtud de esta comprensión, ya en el texto hebreo, los rabinos diseñaron una especie de ley de indemnización por los daños físicos causados. Digamos que esta legislación rabínica facilita la aplicación de la Torá a la vida real y esto realza pues la necesidad y la importancia de la halajá en el sistema ético judío. También quería centrarme en, en lo que dice el Mesías respecto, en lo que ha dicho el Mesías y la ley y esta ley rabínica de indemnización de los daños. En Mateo 5:38 está una declaración de Yeshua que dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto dice Mateo 5:38. Entonces, si analizamos estos versículos, es obvio que Yeshua está refiriéndose a la parachá de Mishpatín, a Éxodo 21-24, cuando dice ojo por ojo. Pero después sigue la palabra pero, y que pareciera contrastar o contradecir esto, ¿sí? Contrastándolo con el amor cristiano, ¿sí? O sea, hace referencia a que se nos dijo en Éxodo 21:18, ¿sí? De que ojo por ojo, es decir, ya lo explicamos, de que se debía indemnizar al agresor, ¿sí? Pero después sigue la palabra pero, donde dice que da más relevancia al amor cristiano, ¿sí? Donde se debe perdonar al agresor, o mejor dicho, donde se debe perdonar a este agresor. Pero aquí tenemos también otro problema, porque hay un error también de traducción. Este error bien grave de traducción nos condiciona a interpretar la palabra pero, que en español significa como una objeción, ¿sí? Entonces él dice, y fue dicho que indemnizarás ojo por ojo y diente por diente, pero lo que implica objetar lo primero que dijimos, debe prevalecer el amor cristiano. Entonces ahí hay también un error de traducción, porque realmente lo que dice esto está esas traducciones se hicieron del griego, ¿sí? Que dice ego del ego, es decir, yo ciertamente digo. Por lo tanto, Yeshua no se está poniendo en contraste con la supuesta ley del talión de la Torá, con su ley de amor cristiano, ¿sí? Él realmente, ¿sí? Veníamos diciendo que había un error de traducción, ¿sí? Que realmente la traducción del griego no es, del griego que dice ego del ego, no es la palabra pero, sino que significa yo ciertamente digo. Y lo que está proponiendo aquí el Mesías, ¿sí? No es que el juicio contra el agresor
no debe ser basado estrictamente en justicia, es decir, la ley rabínica dijo que la demanda debe recibir una compensación respectiva al daño causado, sino que además de eso debe estar acompañado con un sentido de perdón hacia el ofensor. Entonces, ya corrigiendo y interpretando bien lo que dice Yeshua respecto lo que dice Yeshua en Mateo 5:38, es que además de recibir la compensación respectiva por el daño causado, debe estar acompañado con un sentido de perdón hacia el ofensor. Entonces, y eso es lo correcto, pues en Deuteronomio 6:18 dice, harás lo recto y lo bueno a los ojos del Eterno para que te vaya bien. Es decir, esa justaposición que hay entre lo recto y lo bueno nos enseña que la segunda palabra condiciona a la primera, es decir, que lo correcto no es suficiente, ¿sí? El recibir la indemnización no solo es lo correcto, ¿sí? Sino que esa acción también debe ser buena. Por eso, lo que además de esa justicia, ¿sí? De hacer lo correcto, debe ser bueno. Entonces, ahí también nos está diciendo de que además de ser de recibir una compensación por el daño causado, pues debe estar acompañado con un sentido de perdón hacia el agresor, hacia el ofensor, ¿sí? Y ahí estaríamos ya, siguiendo las palabras del Eterno que dice, harás lo correcto y lo bueno a los ojos del Eterno para que te vaya bien. Significa que no siempre hacer lo correcto es suficiente, ya que esa acción además debe ser buena para que reciba la aprobación del Eterno. Y en ese contexto, pues la Parashá Mishpatín en Éxodo 21-24 significa que es correcto demandar el pago que por los daños recibidos, siempre y cuando al mismo tiempo perdonemos la mala acción de quien de quien nos ha lastimado sin guardarle ningún rencor en el corazón y mucho menos emprender venganzas contra él, ¿sí? Pues en este caso que estamos mirando, sí, uno puede demandar la indemnización respectiva, que es lo correcto, pero si no perdona al que lo lastimó, entonces no es bueno, porque causa daño emocional a sí mismo y además de ello recibe un juicio negativo del Eterno. Y eso no, y esa actitud de no perdonar, sí, impide la restauración de relaciones como de relaciones de amistad, de pareja o de negocios familiares, ¿sí? Que pudieran verse afectadas en algún momento por un daño causado por la otra parte, ¿sí? Y por la demanda de indemnización agresiva por parte mía, ¿sí? Entonces, siempre debe estar, aparte de hacer justicia con esa indemnización, ¿sí? Debe haber eh, perdón al ofensor y al agresor. Digamos que casi eh, todas estas leyes de la Torá, ¿sí? Están dirigidas pues a todos nosotros los judíos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas leyes de Mishpatín en que debe haber un resarcimiento, una indemnización por un daño causado, pues eso funciona dentro de los judíos, es decir, en relaciones interpersonales de miembros de la comunidad, ¿sí? Pero cuando el conflicto ahora viene es cuando el conflicto no es con una persona de la comunidad, ¿sí?
con un miembro no judío, ¿sí? Sino que es con otra persona que es no judío, ¿sí? Y que puede ser un abusador bien agresivo, ¿sí? Entonces, siempre debemos mantenernos dentro de las leyes del país o del lugar donde estemos, ¿sí? Y siempre dentro del espíritu de la Torá. De modo que nuestra fe, nuestra emuná nos guíe con la ayuda del cielo para hacer siempre lo correcto y lo bueno, para que nos vaya bien y recibamos la aprobación divina. Porque aunque perdamos un juicio, aunque perdamos un juicio de indemnización, sabemos que toda esa decisión vino del cielo y que va a ser para bien. El Eterno siempre quiere lo mejor para su pueblo, ¿sí? Y siempre, será para bien, porque el Eterno quiere lo mejor para nosotros. Digamos que finalmente podemos podemos establecer de que ya queda la justicia y la misericordia quedan establecidas, ¿sí? Entonces, en esta paracha de Mishpatim, la justicia y la misericordia quedan establecidas como demanda a la ley del Espíritu de la Torá y como también lo exige el Mesías Yeshua. Entonces, de acuerdo a todo lo que ha hablado mi esposo, debemos tener en cuenta que estas leyes y mandamientos no nos establece un código de conducta, sino también fomenta una justicia social y solidaria dentro de una comunidad. Entonces, esta responsabilidad, primero tenemos que analizar qué responsabilidad tenemos nosotros mismos con la comunidad. Y es cuando les invito a que nos preguntemos, ¿qué actitud tenemos con nuestra comunidad? ¿Qué estamos aportando a nuestra comunidad? ¿Estamos respetando los códigos y reglas de nuestra comunidad? ¿Qué responsabilidad tengo con la comunidad y ante Dios? Aparte de esto, el trabajar en una comunidad, en cualquier comunidad, en nuestra familia, da ciertas respuestas y ciertas condiciones. Por decir algo, ¿qué resultado nos puede dar trabajar juntos? Si todos trabajamos en comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Cuando lo hacemos, fortalecemos el lugar comunitario. Cuando las personas trabajan juntas por un objetivo común, crea un sentido común y de pertenencia. Aumenta la eficacia de cualquier tarea y se aprovechan los conocimientos que las demás personas nos aportan o que nosotros aportamos. Aparte de eso, el resolver problemas nos contribuye a un bien común. Entonces, esta paracha nos enseña la importancia de tener un sistema de leyes de regulación justas y equitativas, así como la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad y nuestra gran relación que tenemos con Dios. Amén. De esta manera, nosotros concluimos la paracha. Damos gracias al Señor y les deseamos una feliz y bendecida semana. Chau a todos. Shavuot Tov.